Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que sea que usted está uniendo con nosotros. Bienvenidos a nuestra lección de escuela dominical. Soy la pastora Susi Flores con la iglesia Nueva Visión en Graham. Vamos a escuchar nuestra lección del día de hoy en los libros. Si usted tenga su libro, es la lección 37, que se titula Jesús, Dios, siervo y maestro. Les quiero darle bienvenida otra vez y si usted no tiene el libro, no se preocupa, usted puede seguir con nosotros leyendo con nosotros en la palabra que vamos a leer. Y nuestra versión es Reina Valera 1960, pero usted usa la versión que usted tenga. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias, Señor, por este día que nos has dado, un día de nuevo para aprender, escuchar tu palabra. Ayúdanos a observarlo, Señor, y recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros, para que crezcamos, para que maduramos en nuestra fe. Bendice cada uno que está con nosotros y ayúdanos a vivir lo que nos enseñas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a empezar con la divinidad de Jesús, porque es importante que entendamos esto. Y eso vamos a leer en Juan capítulo 1, empezando con el versículo 1 a 4. Y la palabra se lee en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Amén. Aquí está diciendo, en el principio ya existía el Verbo. Estamos viendo que el Verbo es una palabra de acción, una palabra viva, que respira, que actúa, es activo. Y eso se está refiriendo a Cristo. Dice que el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Estamos viendo dos identidades. El Verbo que es Cristo y Dios, el Padre. Y también en otro sitio dice que el Espíritu de Dios movía sobre las aguas en la creación. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo la Trinidad divina de Dios. Amén. El origen de Jesús está en el principio. Es el origen de toda existencia. El autor no solamente mencionó su existencia, sino también su acción creadora. La existencia de todo lo creado tiene el sello de la acción del Verbo, el cual era Dios. Al llegar a estos capítulos finales, vemos que Jesús era consciente que su existencia terrenal estaba llegando a su fin. Vamos a ver en los últimos días de Jesucristo, cuando va a ir con los discípulos en la última cena, lo que nosotros ahora conocemos como la Santa Cena. Vamos a Juan 13, empezando con versículo 1. Y vamos al versículo 3.
Y vamos a ver esa escena. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Una de las más grandes manifestaciones de Jesús fue su gran amor. Como leímos en Juan 13 de la segunda parte, nadie pudo amar como él. Amor que lo llevó hasta la cruz. Es interesante relacionar las expresiones de Juan en el capítulo 3 y en el 13. Los amó hasta el fin, decía el capítulo 13:1. Otras versiones dice, incluyendo Dios habla hoy, los amó hasta el extremo. Es decir, hasta la más grande manifestación del amor y relacionándolo con Juan 3:16. Y espero que todos lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Descubrimos que el amor de Jesús es igual al amor de Dios. Este amor divino hizo que Jesús fuera a la cruz para lograr la salvación de la humanidad. La divinidad de Jesús está confirmada bíblicamente. Él es divino porque Él es Dios. Juan 14, 7-11. Leémoslo. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Cristo está declarando quién es, que Él es el Hijo de Dios, Hijo del Padre Celestial, y Él que conoce a Cristo, conoce al Padre, porque el Padre está en Él y Él está en el Padre. ¡Wow! Dios Todopoderoso. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante entender como creyente. Importante saber dónde la palabra comprueba quién es Él. Es necesario observar que el manto que usaba Cristo era símbolo de majestad y autoridad. Entonces vamos a ver en esta Santa Cena, esa última cena que Jesús estaba con sus discípulos, cómo expresó su majestad, su autoridad,
su poder, porque conocemos que Dios es todopoderoso y hemos establecido que Jesús era Dios. Sin embargo, para hacer el servicio que Jesús iba a realizar, resultaba un obstáculo. Por eso Jesús se lo quitó. Juan 13:4. Entonces Jesús estaba con sus discípulos para tomar su última cena. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Entonces él se quitó su manto que representaba su autoridad y lo reemplazó con una toalla. Y empezó a lavar los pies de los discípulos. Vamos a leer en Filipenses 2:5-7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Entonces, ¿qué sucede aquí? En aquel entonces, ellos no tenían zapatos como los que tenemos el día de hoy, los que cubre todo el pie y protege todo el pie. Usaban sandalias y su forma, su modo de ir a un sitio a otro era caminar. Entonces sus pies se llenaban de tierra. Y era el costumbre de lavarse los pies antes de comer. Pero normalmente alguien se encargaba de lavar a los pies de cada persona presente. Y eso si era una persona de puesto menor en la casa o un siervo que lo hacía. Filipenses 2:5-7 interpretó el sentir que hubo en Cristo Jesús. No se aferró a su dignidad divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y esto lo vemos claramente en el relato de Juan. Para hacer un servicio, además de la voluntad, necesitamos agenciarnos de recursos que nos facilitan el servicio. Para lavar los pies a sus discípulos, Jesús necesitó dos elementos: agua para lavar y una toalla para secar. Al ceñirse la toalla y tomar el depósito con agua, hizo la función de un esclavo. Seguramente en nuestra cultura no se presenta la necesidad de lavar los pies, pero existirán otras necesidades en las que podemos servir. Y en nuestra iglesia, nosotros tenemos muchas oportunidades para servir y ninguna es mayor que otra. Por eso, si usted está sirviendo de forma de lavar
o limpiar los baños, eres igual de importante que la persona que da la clase de escuela dominical o que sirva en la cocina o que trabaja la música, cualquier área. Y eso es lo que nos está mostrando Jesucristo. Nos está enseñando que tenemos que humillarnos y servir. Porque lo estamos haciendo para glorificar a Dios, a Cristo, no a nosotros mismos. Amén. Y muchas veces tenemos que humillarnos. Jesús se humilló quitándose el manto y reemplazándolo con una toalla como un siervo, un esclavo. Y hasta los pastores muchas veces tenemos que humillarnos para servir. Y a veces las personas nos humillan, pero recordamos que no lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo para glorificar a Dios. Amén. Continuemos. En la historia que sigue en la Santa Cena de lavar los pies, lo primero que nos sugiere la negativa de Pedro es un respeto y admiración por Jesús. Vemos el versículo 6 a 10. ¿Qué pasa con Pedro? Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. No sé si alguna vez alguien te ha lavado los pies. Las mujeres muchas tenemos el costumbre de ir a un salón y que nos lava los pies. Yo no lo hago enseguida y cuando lo he hecho es algo un poco fuera de confortable porque es diferente que otra persona se encarga de lavarte los pies. Y entonces ahí estamos viendo que Pedro dice, ¿qué pasa? Tú no me vas a tocar los pies, tú eres mi maestro, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. No me puedes lavar los pies. Pero Cristo cuando le dice, si no te lavo los pies, no eres uno de los míos. Entonces Pedro, tan emocionado como siempre, dice, entonces lávame la cabeza y las manos y todo lo demás. Y Cristo dice, no es necesario. Te bañas, ya estás listo, solo necesito lavarte los pies. Porque Pedro no estaba entendiendo. Pero Jesús estaba mostrando con sus acciones lo que es servir a otro. Estaba demostrando el amor para los demás, el humillar, el poner a un lado su yo, su ego, sus sentimientos, a poner a otro en primer lugar y servirlo. Con criterio puramente humano, consideró un acto insólito que su maestro y señor le lava los pies. Lo que podemos ver en esa actitud, ese comportamiento puramente humano. El verdadero servicio produce bienestar a la persona que lo recibe. Y el servicio completamente desinteresado da gozo
al que sirve. Servimos siempre que tengamos oportunidad. El lavado de los pies había concluido. Vamos a Juan 13, 12 a 15. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús tomó su manto, símbolo de dignidad, volvió a la mesa y motivó la mente de sus discípulos con la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¡Qué motivación tan preciosa! Jesús demuestra nuestra necesidad de servir. La enseñanza que quiso dejar a sus discípulos era la humildad y el servicio. Esta lección no la dio con palabras, sino que a través de un ejemplo práctico. Enseñó cuál era la manera de ser el mayor. Jesús en varias partes ha hablado y en el Nuevo Testamento habla de que el primero será el último será el primero, o el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Él está demostrando aquí con sus acciones la necesidad de humillarse. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, como seguidores de Cristo, como cristianos. Tenemos que humillarnos y empezar a servir. Dejamos la manipulación a un lado y enseñemos con el ejemplo de humildad y servicio. Tenemos algunas preguntas. Si pueden contestarlos abajo, dejan un comentario. Y también no se les olvida a dar un like, un me gusta, si a usted le gusta este mensaje. Y también compártelo con sus familiares, sus amistades en su perfil, para que este mensaje llegue a otras personas también. La primera pregunta es, a su parecer, ¿qué razones nos prueban la divinidad de Jesús? ¿Y cuál es el mejor versículo bíblico, en su opinión, que le confirma que Jesús es divino? Por favor, comparte ese versículo que usted le gusta más, que comprueba o confirma que Jesús es divino, abajo. ¿Cuál de sus discípulos se negó a que Jesús le lava los pies? ¿Y por qué crees que lo hizo? Comparte su respuesta. Y quiero que revisan su vida de servitud. Piénsalo. Piensa cómo usted está sirviendo. Y si usted está sirviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios te está llamando a servir de otra forma o tal vez con otra actitud. Menciona algún obstáculo que le impida a servir a los demás. ¿Qué le está impidiendo a servir? Quizá no has encontrado la oportunidad
o no has hablado con un líder, un pastor o una organización sin fines de lucro para servir, porque no tiene que todo el tiempo ser en la iglesia, pero siempre hay oportunidad en la iglesia, por lo menos en nuestra iglesia Nueva Visión Graham, siempre hay cómo servir. O tal vez no estás sirviendo de la forma que Dios quiere. Como he mencionado, tal vez la actitud es diferente, tal vez usted siente que no estás capacitado o no tienes tiempo. Hay que pensar en todo eso y ver qué quiere Dios de usted. En el capítulo 13 de Juan, ¿cuál es el versículo en cual Jesús confirma que es el Maestro? ¿Y cuál es el versículo que él habla de su divinidad o que habla de su divinidad? ¿Recuerda alguna lección de la escuela, la universidad o de la iglesia? Puede ser en escuela dominical o puede ser en sermón o alguna otra reunión que le quedó grabado y recuerda muy bien. ¿Cuál fue esa lección? ¿Y por qué cree que usted lo recuerda tan bien? Y si puede, por favor, compartirlo con nosotros, estos detalles. Vamos a concluir que Jesús, con la acción de lavar los pies a sus discípulos, dejó para ellos y para todos los que consideramos sus seguidores un ejemplo de cómo lograr la grandeza espiritual. Y eso fue en la humillación y en el servicio. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Padre, gracias, Señor, por ese ejemplo precioso que nos has dado de Jesucristo como nuestro Señor, como Dios, pero también como siervo. Gracias por demostrarnos tu amor. Gracias por enseñarnos tu voluntad para con nosotros. Señor, bendice la familia de cada uno de mis hermanos que están viéndonos. Bendice sus vidas y sigue obrando en ellos y madurando su fe. Padre, que nos ayuda a servirte de una forma que te agrada, para mostrar el amor al uno al otro y hacerlo para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.